Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que te encuentres viéndonos o escuchándonos. Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Cristianismo Bíblico Radical, nuestro ministerio evangelístico por medio del cual puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones en YouTube para que puedas estar muy atento a cada una de nuestras actualizaciones. Yo soy Jorge García, evangelista, por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por todos nosotros. En esta oportunidad, el mensaje está titulado Hechos de los Apóstatas. Hechos de los Apóstatas. ¿Listo? Bien, inicialmente vamos a definir qué es ser apóstata, qué es apostatar o qué es la apostasía en sus términos más comunes. La Biblia habla de la apostasía desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. No se define como tal en el Antiguo Testamento, pero sí se expresa que Israel durante mucho tiempo apostató. Asimismo, el Señor Jesucristo habla de la apostasía y del carácter de las personas que en los últimos tiempos apostatarían. También el apóstol Pablo en 2 ocasiones se refiere a este mismo hecho. ¿Pero qué es apostatar o qué es la apostasía? Se define como un alejamiento o una apartarse de los principios básicos fundamentales de la fe en Cristo Jesús. Es un desviarse de la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Es un renegar de la fe, es un renegar de Dios mismo, haciendo todo lo contrario a lo que ya está establecido en la palabra de Dios. Las 2 ocasiones en las que el apóstol Pablo habló acerca de la apostasía, una de ellas la encontramos en Segunda de Tesalonicenses. Primero vamos a Timoteo. Primero vamos a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, por favor. Leamos desde el 1 hasta el 3, para poder entender el contexto del tema. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos en los que estamos, algunos, mucha atención con el término, apostatarán. ¿De qué? De la fe. ¿Cuál es la fe? Lo que hemos creído, en lo que desde hace más de 2000 años hemos creído, en la doctrina de los apóstoles y de los profetas, en el fundamento de lo que es el cristianismo. Esa es la fe. Escuchando a espíritus engañadores y ¿qué más? Y doctrinas de demonios. ¿Dónde está el demonio? El demonio no va a venir con cacho y con cuernos y como un monstruo. Nos dice que va a venir como un espíritu engañador a través de doctrinas de demonios. Doctrinas, sí, por ejemplo, testigos de Jehová. Allí está el demonio. Por ejemplo, mormones. Allí está el demonio. Por ejemplo, unicitarios. Allí está el demonio. Allí está el espíritu engañador. Adventistas del séptimo día. Allí está el espíritu engañador. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, versículo 3,
prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido, ¿qué? La verdad. Entonces, ¿qué es apostatar? ¿Cómo lo define el apóstol Pablo a través de Timoteo o el mismo Timoteo? Apostatar es escuchar simplemente una doctrina que no esté basada en la santa palabra de Dios, que no esté fundamentada en lo que ya hablaron los profetas y los apóstoles respecto a la venida del Hijo de Dios. Porque la fe fue dada una sola vez, no 2 veces ni 3 veces. Ahora vamos a la segunda parte en donde el apóstol Pablo también se refiere a la apostasía. Y lo encontramos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo... desde el 1, para entender el contexto del tema, hasta el 3. Bueno, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 3, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, este tema lo hemos tocado anteriormente, y nuestra reunión con Él, habla de un solo evento, ¿cierto? Que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero el apóstol Pablo dice aquí que es la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, es decir, es un mismo evento que se presenta en 2 fases. Primero nos reunimos con Él, ¿cierto? ¿Por medio de qué? Por medio del rapto o del arrebatamiento, porque habla de nuestra reunión con Él, ¿correcto? Que no nos dejéis mover fácil, versículo 2, que no nos dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis por espíritu, ni por palabra, ni por carta. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? No os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar. ¿Cuál es nuestro modo de pensar actual? En lo que ya hemos creído, en lo que ya tenemos fe, que es en la sana doctrina, y en lo que ya hablaron los profetas y los apóstoles con respecto a Cristo Jesús, al Mashiach. De eso no nos debemos desviar, de eso, puestos los ojos en Jesús, de eso no debemos mirar ni hacia un lado ni hacia el otro lado. Amén. Ni os conturbéis ni por espíritu, mucha atención, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, está diciendo el apóstol Pablo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? ¿De quién estamos hablando? Del Señor Jesucristo. Él no vendrá, sino hasta que, ¿qué? Sin que antes venga la ¿qué? La apostasía. Ya estamos en eso. Ya estamos viviendo en apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Allí está. Ya estamos en apostasía. Hombres amadores del dinero más que de Dios, que hacen mercadería de la palabra de Dios, que hablan incongruencias, inconsistencias e incoherencias que no aparecen, que no se registran en la palabra de Dios. Y ya han salido al mundo. Y ya estamos viviendo en eso. Falsos profetas, falsos apóstoles, hombres que hablan de ellos mismos, revelaciones de ellos mismos, escrituras que han escrito ellos mismos y no inspiración del Espíritu Santo.
Pero vamos más adelante a lo que dice el apóstol Judas, porque él sí que habla claramente acerca de las características y el carácter de los que practicarían la apostasía, de las características de la apostasía y el carácter de los que practicarían la apostasía. ¿Listo? Vámonos a la carta de Judas capítulo 1. ¿Ya están allí? Carta de Judas capítulo 1. Versículo 3. Vamos a leer el versículo 3 inicialmente. Judas capítulo 1, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, ¿a quiénes les habla el apóstol? A todos nosotros. Nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que ¿qué? Que contendáis ardientemente. ¿Qué es contender ardientemente? Y dice que por la fe, que fue dada ¿cuántas veces? ¿10 veces? Por la fe que ha sido dada una vez. Entonces, ¿por qué salieron los mormones diciendo que había un evangelio, un segundo evangelio de Jesucristo? Que es otro. Si ya la fe fue dada una vez. Entonces, ¿qué es eso? ¿Por qué salió Charles Taze Russell con Rutherford hablando de revelaciones y de una Biblia de testigos de Jehová que está más torcida que ellos mismos? Si la fe ya fue dada una sola vez. Y es lo que hemos creído. Entonces, ¿qué debemos hacer? Los que seguimos a Jesucristo, los que evangelizamos sana doctrina, los que ya sabemos lo que es correcto por medio del Espíritu Santo, contender ardientemente. ¿Y qué significa? Que tenemos que derribar argumentos y fortalezas de esas sectas que se autodenominan cristianas, entre comillas. Por la verdad, ardientemente por la fe, que fue dada una vez. Entonces, ¿por qué Elena G. de White salió con revelaciones después de que le lanzaron una piedra? Si ya la fe fue dada una vez. Seguimos. Y es muy interesante lo que dice el apóstol Judas en el siguiente versículo, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres como impíos, que convierten en libertinaje, porque nosotros tenemos libertad en Cristo Jesús, pero una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Amén. ¿Están aquí conmigo? La gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5. Mas quiero recordaros ya que en una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Israel, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿De quién está hablando? Pues de Coré y su gente. Pero vemos que más adelante el apóstol Judas hace una caracterización de los espíritus y de las personas que cayeron en apostasía. En el versículo 6 habla de los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Listo? En el versículo 7 de Sodoma y Gomorra, de los hombres que fueron en pos de vicios contra natura. En el versículo 11 dice que los que han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro, mucha atención, por lucro en el error, mucho cuidado, de Balaam. Y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Sí se dan cuenta?
Y aquí dice las características de estos hombres. Estas son, versículo 12, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Versículo 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes por las cuales está reservada eterna oscuridad de tinieblas. Versículo 16 para finalizar. Estos son murmuradores y también burladores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Acaso conocemos en el mundo cristiano evangélico personas que son así? Muchas. ¿Acaso en un tiempo no salió Benny Hinn? ¿Acaso en un tiempo no salió Cash Luna? ¿Acaso en un tiempo no salió una falsa profetisa en Sudamérica? ¿De apellido Méndez? ¿Acaso no han salido muchos en el canal de Maratónicas, Enlace? ¿Acaso no han salido tantos y tantos y tantos en América, en Latinoamérica y en el resto del mundo apostatando de la fe? ¿Acaso no hay iglesias, entre comillas, cristianas, que hoy en día hacen shows hablando estupideces? Estos son los apóstatas de los que habla Judas el apóstol. Y de esos, y contra esos, es que nos dice que tenemos que contender ardientemente por la fe que fue dada una sola vez. Pero que también nos dice el apóstol Pablo que tenemos que tener cuidado con los ¿qué? Con los espíritus y con las doctrinas. Porque es lo que escuchamos donde están los demonios. Los demonios, como yo dije, no van a venir como una densa nube oscura, como monstruos con cuernos, sino que van a venir hablándote, diciéndote que ellos son de Dios, que ellos son el verdadero cristianismo, que ellos son la nueva era del cristianismo. Entonces allí es donde tenemos que estar alertas, espiritualmente despiertos. Amén.